Hola, buenas tardes. Yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de análisis matemático en espacios métricos. ¿Bien? Esto es una sesión en diferido, ¿bien? Para recuperación de una clase. ¿Bien? Estoy grabando hoy 9 y es para recuperación de la clase de mañana día 10 de septiembre, ¿bien? De 2021. Entonces, tenemos una sesión de 2 horas. Voy a ver porque estoy acabando una sección de hecho un capítulo, entonces voy a ver cómo me va de tiempo, porque no me gustaría empezar en diferido un capítulo nuevo, entonces a lo mejor lo parto. Ya, según nos vaya, así veremos. Bien, entonces les comparto el escritorio. Bien, y bueno, pues hoy no hay alumnos, entonces nada más voy a grabar la clase. Bien, bueno, pues nos quedamos hoy. En la clase de hoy empezamos los ejemplos de espacios métricos en espacios de funciones. ¿Bien? Vimos este lema, ¿bien? Y vimos el caso p mayor o igual que 1 finito. ¿Bien? Y lo que vimos es que podíamos definir esta norma y con eso podíamos definir esta métrica aquí para este rango de p's y entonces obteníamos un espacio métrico. Bien, vamos a ver otros casos del rango de parámetros de P. Bien, entonces ya está documento maestro. Voy a abrir el archivo, que es este. Muy bien. Ok, entonces vamos a poner el siguiente caso. Bien, y el siguiente caso, déjenme ver mis notas. Sí, correcto. Es el caso p igual a infinito. Lo modificamos y vamos a hacer el caso p igual a infinito. Bien. Bueno, entonces hay que poner un puntito. No hay que fijar p, puesto que p estamos asumiendo que es infinito. Bien. Bueno, vamos a copiar todo esto y luego vemos cómo vamos corrigiendo. Entonces, lo primero, como este espacio métrico va a estar asociado a una norma, pues vamos a definir primero la norma. ¿Bien? Lo más sencillo. Entonces, en el conjunto de funciones continuas del intervalo AB a los números reales, definimos esta norma, lo que va a ser una norma a posteriori, 2 barra o doble barra infinito. ¿Bien? Que es una aplicación que va de las funciones continuas a los números reales y que está dada por esta expresión de aquí. ¿Bien? Bueno, así como hay que cambiar la expresión. Claro, así como en el caso p igual a infinito, para los espacios de dimensión finita, consideramos el máximo de las entradas para la norma, ¿bien? Y para los espacios de sucesiones consideramos el supremo, ¿bien? Bueno, estos eran conjuntos discretos y entonces lo que tenemos es que para valor de k en los naturales, pues un escalar x sub k. Bien, ahora lo que tenemos, perdón, es una función eh, que está en el conjunto C de AB, es decir, una función que va de AB en R. ¿Bien? Es decir, que para todo valor que tome la variable t en el intervalo AB, tenemos el correspondiente valor de f en t, es decir, f de t, que es un número real. ¿Bien? Entonces, pues este máximo supremo ya no tiene sentido tomarlo en k, ¿no? Lo que podemos hacer es tomar el máximo o el supremo, ¿no? En el intervalo AB, ¿bien? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a tomar el máximo, ¿bien? En t perteneciente al intervalo AB, ¿ok? De f de t. Listo. ¿Dónde está el caso p igual a infinito? Ah, aquí. Bien. Uy, me queda
aquí al final de la página. Bueno, ahora corrijo eso. Entonces la norma infinito es dada en 1,57, es el máximo en los puntos t perteneciente a AB del valor absoluto de f de t. Bien. Y esto se toma para toda f continua en intervalo AB. Bien. Aquí en principio habría que poner un supremo y en principio pues este supremo podría ser infinito, ¿no? Porque esto siempre me da un número real. Bueno, pues por lo que por lo que hemos estado comentando antes y en otras ocasiones, ¿no? Que es que como f estoy considerando que es una función continua en AB, que es un intervalo cerrado y acotado, por lo tanto compacto, pues podemos aplicar el teorema de Weierstrass, que me dice que esta función alcanza su máximo y su mínimo. Por lo tanto, este máximo, bien, siempre se alcanza, tiene sentido considerar el máximo en el intervalo AB y pues esto es un número real, bien, y además no negativo, porque como tengo el valor absoluto, pues es el máximo de un conjunto de números no negativos. Bien, o sea que esto está bien definido. ¿Ok? Bueno, em, esta expresión se suele llamar, a ver, ¿cómo podemos? Desde luego media p de la función no. Suele llamar la norma del supremo, o en este caso para funciones continuas, o del máximo, bien, del supremo es en general. De hecho, porque se toman expresiones similares a estas, solo que con un supremo para conjuntos más grandes de funciones, no solo funciones continuas. Pero bueno, como nosotros estamos trabajando con funciones continuas, pues se puede hablar de la norma del máximo. Bien, esto lo quitamos. Bueno, entonces lo que hay que hacer ahora es ver que esto efectivamente es una norma. Bien, y la parte, como suele ocurrir, la parte más complicada es la parte de la desigualdad triangular, pero esa ya la hemos visto realmente en la sección 1.2.2. Nos vamos al caso p igual a infinito y tenemos aquí la desigualdad de Minkowski integral. ¿Bien? Que como ven es precisamente lo que queremos. Entonces en la identidad 1.28, me voy a ir a la página 18 y aquí está la que quiero, 1.28. Bien, y entonces voy a ponerle a la proposición la etiqueta. Aquí le pondré prop y vamos a copiar el código de la etiqueta. Bien. Muy bien, haciendo uso de esta identidad, bien, perdón, de esa desigualdad que está en esta proposición, hay que dejar el ref. Ok, entonces es, a ver si está bien. Y desigualdad 1.28 en la proposición 18. Aquí, a ver, hay que compilar otra vez, ya está, 1.28 proposición 18. Se tiene la desigualdad triangular para esta norma infinito. Bien, bueno, las otras propiedades pues son sencillas de comprobar y entonces se tiene el resultado correspondiente, ¿no? Para p igual a infinito, que es que tenemos un espacio normado. ¿Bien? Bueno, vamos a recapitular. Entonces, aquí, caso p igual a infinito, me están doliendo los ojos de ver esto, así que vamos a poner aquí un salto de página para que no quede así. Bien, bueno, caso p igual a infinito. Entonces, en el conjunto de funciones continuas, que es esto, definimos esta aplicación. Bien, que está dado por 1,57. Entonces, para toda función continua f, pues le calculamos el máximo en el intervalo, ya hemos visto que existe, y eso es la norma infinito de f, es la norma del máximo. Bien, y es un número real no negativo que le asociamos a cada función continua en este intervalo. Bien, la identidad 1.28 es básicamente la desigualdad triangular para esta norma, las otras propiedades se ven de manera sencilla, así que este par, que es el conjunto de las funciones continuas con esta aplicación de aquí, bien, dada por 1,57, pues es un espacio normado, es decir, esta aplicación cumple las propiedades de norma.
Bien. Ejercicio de demostrar todo eso. Bien. Queda la parte fácil, la parte difícil es 1.28 que ya se supone que lo han demostrado previamente, ¿no? Están trabajando en ello ahora mismo, en la hoja 2 de ejercicios. Bueno, vamos ahora con la métrica asociada a esta norma. Entonces hay que poner aquí p igual a infinito. Bien. Y entonces pues es esta aplicación. Bien, como es una métrica asociada a una norma, pues ya saben que viene dada por la norma de la diferencia. Y en este caso concreto, bueno, este hay que borrarlo y vamos a poner esto de aquí. Solo que en lugar de f hay que poner f de t menos g de t. Bien. Bueno, ya de paso cambio esto y pongo aquí el infinito en estos dos lugares y ya queda listo. Bien, entonces la métrica asociada a la norma infinito, bien, que acabamos de ver, es esta aplicación, ρ infinito, que va del conjunto C de AB por C de AB a R. Bien, y viene dada de esta manera, es la métrica asociada a esta norma, bien, y puesto que esta norma es esto de aquí en 1,57, pues esta norma de esta diferencia es esto de aquí en 1,58. Bien, bueno, igual, ¿por qué este máximo existe? Bueno, pues es lo mismo. Porque si f y g son continuas, sabemos del curso de cálculo que entonces f menos g también es continua. Y entonces pues tengo el valor absoluto de una función continua, también es una función continua, así que el máximo de todo esto de aquí es una función continua, pues existe ese máximo. Bien, así que esta métrica está bien definida y bueno, pues como es la métrica asociada a esta norma, pues inmediatamente, automáticamente tenemos que este par del conjunto de funciones continuas con esta métrica ρ infinito, la métrica del máximo, podríamos decir, pues esto es un espacio métrico. Y lo vamos a denotar de esta forma. C infinito de AB. ¿Ok? Bueno, dejo un momento para que vean cómo queda todo esto. Y yo repaso mis notas. Ok. Bueno, vamos ahora a hacer el caso P entre 0 y 1. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a poner P entre 0 y 1. Bien, estrictamente. Muy bien. Eh, Vamos a ver qué necesitamos. Bien, hay que fijar un P entre 0 y 1. Entonces, sea, vamos a escribirlo, P perteneciente a R, tal que P está entre 0 y 1. Muy bien. Bueno, fíjense, no debería sorprenderles que en este caso, así como teníamos, por ejemplo, en el caso de sucesiones, bien, aquí está este caso, uy, también se quedó aquí colgado. Y eso no me di cuenta hoy al escribirlo, yo creo. Bueno, ahora lo corrijo. Esto es para sucesiones, ¿no? Sí. Ok. Bueno, en el caso P entre 0 y 1 teníamos directamente la aplicación de la métrica. Bien, y se veía que era un espacio métrico, directamente. Bien, bueno, pues entonces no nos debiera sorprender a nadie que aquí pase algo parecido. Bien, déjenme corregir esto que se quedó ahí. Bueno, vamos a ver si ya quedó. Ok, ahí está. Vale, y esto saltó, que creo que así no estaba. Y esto de pi igual a infinito quizá ahora no sea necesario. Vamos a ver cómo queda. No, pues sí, sí,
sigue siendo necesario. Muy bien, entonces en este caso no hay norma asociada y vamos directamente a la métrica. Bien, entonces consideramos o definimos la aplicación. Bien, entonces va a ser una rho sub p. Bien, va a ser similar a la anterior, pero para p entre 0 y 1. Bien, entonces esto va del conjunto CAB por sí mismo a los números reales. Bien, y vamos a ver qué expresión tiene. Bien, entonces hay que calcularle rho p sobre dos funciones f y g. Bien, bueno, y esto va a ser para toda pareja de funciones fg del conjunto CDAB. Bien, y bueno, ¿qué métrica vamos a tener? Pues vamos a ver, va a ser similar a la del caso p mayor o igual que 1. Bien, pero como pasaba en el caso de dimensión finita y dimensión infinita, eran sumas o series, ¿no? Respectivamente. Pero bueno, ahora eso lo sustituimos básicamente por integrales y nos acordamos que no había que poner la potencia de afuera. Bien, entonces para que las desigualdades que uno necesita pues sean válidas. Entonces vamos a poner aquí la diferencia de f y g. Bien, elevamos a la potencia p. Bien, e integramos. Y así queda. Bien, entonces esta es la métrica para p entre 0 y 1. Bien, es una aplicación con este dominio y este codominio y viene dada por esta expresión para toda pareja f y g de funciones continuas. Entonces, fíjense que no hay una potencia 1 sobre p afuera, ¿no? En 1,59. Como si estaba en el caso p mayor o igual que 1 finito, ¿bien? Aquí en 1,56. ¿Ven? Aquí es lo mismo, pero con la potencia 1 sobre p, para p mayor o igual que 1. Y ahora para p entre 0 y 1 no tenemos esa potencia. ¿Ok? Bueno, había que dejar esto claro. Bueno, pues ahora tenemos la siguiente proposición. Bueno, en vista de la desigualdad, vamos a ver cuál. ¿Bien? ¿Qué desigualdad necesitamos? Bueno, pues hay que ir al caso, primero desigualdades continuas y al caso p entre 0 y 1. Y entonces la desigualdad que necesitamos es esta de aquí. ¿Ven? Y para que esta desigualdad sea válida hay que quitar la potencia de afuera. Bien, por eso estamos haciendo énfasis en eso. Entonces es la identidad 1,29. Vamos a recuperarla. Aquí está, 1,29. Bien. Y aquí voy a poner prop. Bien, copio. Ok, fuera. Vale, en vista de la desigualdad vamos a ponerla. Vamos a poner también la proposición. Entonces nada más aquí hay que poner un prop. Bien. Entonces desigualdad 1,29. Bien. Proposición 19. Vamos a ver si queda bien. A ver, ¿qué pasó? ¿No compila? ¿Qué está pasando aquí? Ajá. Sí, está compilándolo, pero por algún motivo aquí no me está mostrando la página en la que estoy trabajando. Cosa que es raro porque normalmente lo hace automáticamente. Pero bueno, ahí tenemos. Desigualdad 1,29, proposición 19. Es sencillo comprobar que ρ sub p, bien, recuerden para p entre 0 y 1,
es una métrica. Es decir, se tiene el resultado siguiente. ¿Bien? Y entonces lo ponemos aquí como proposición. Vale. Vamos a ver. Entonces la notación es con una C sub P. ¿Bien? Exactamente. Entonces, C, A, B, P, entre paréntesis P, igual al par formado por el conjunto de las funciones continuas con la métrica ρ sub P que acabamos de definir, es un espacio métrico. ¿Bien? Bueno, aquí pongo sin demostración y ya saben, les toca a ustedes escribir y ver los detalles, ¿bien? Para que el curso sea más divertido. Demostrar la proposición anterior. Bien, bueno, entonces caso P entre 0 y 1. Definimos esta ρ sub P de esta manera. Bien, la aplicación con esta expresión de aquí. Ya hemos visto que está bien definida. Bueno, esta expresión de aquí ya vimos que la desigualdad de 1,29, esta de aquí, 1,29, aquí la tienen. Es la desigualdad triangular para lo que queremos. Bien. Y entonces, pues eso, y es sencillo comprobar las otras propiedades de métrica, y entonces pues se tiene que esta ρ sub P efectivamente es una métrica en el conjunto de funciones continuas. Así que este espacio C sub P de AB, repito, para P entre 0 y 1, formado por el conjunto de las funciones continuas con esta métrica, es un espacio métrico. Ejercicio, demostrarlo, es decir, comprobar que esto efectivamente es una métrica. Les dejo estos unos segundos para que lo vean. Mientras aprovecho para beber. Y ahora vamos con el caso P igual a 0. Bien. Ok. De hecho voy a copiar hasta aquí. Bien. Caso P igual a 0. Bien. Y entonces en caso P igual a 0, pues igual vamos a lo que vamos. Entonces voy a copiar todo esto. Bien. El caso P igual a 0, como ya imaginarán, pues no, tampoco viene de una norma, entonces vamos directamente a definir la métrica. ¿Bien? Bueno, a ver, antes de continuar, ¿cómo era el caso P igual a 0 en dimensión finita? ¿No? El espacio Fn0, digamos. Pues vamos aquí a verlo. En el caso P igual a 0 teníamos esta métrica. ¿Bien? Teníamos esta suma k desde 1 hasta n de estas entradas de aquí. ¿Bien? ¿Cómo era el caso P igual a 0 para funciones? Bueno, y teníamos este espacio métrico. ¿Bien? ¿Cómo era para sucesiones el caso P igual a 0? Aquí está, para sucesiones era algo similar, pero teníamos una serie y entonces poníamos aquí estos exponentes, ¿no? Creo que lo acabamos de ver hace un ratito. ¿Bien? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer para hacer el caso P igual a 0 ahora? Pues utilizar esa expresión que tiene que ver, como ya se comentó, con la función f de t igual a t sobre 1 más t. ¿Bien? Bueno, pues en base a eso vamos a eh, definir la métrica. Entonces agarramos este valor absoluto de f menos g, todo lo demás lo borramos. Bueno, vamos a tener una integral igualmente. De hecho, creo que se pueden recuperar aquí algunas cosas. Entonces voy a dejarlo así. Bueno, lo primero es que en lugar de tener una serie tenemos una integral. Bien. Ahora tenemos este f de t menos g de t. Bien.
lo copio y le quitamos la potencia P que teníamos y vamos a escribir una fracción. Entonces en el dividendo tenemos eso y en el divisor tenemos 1 más eso. ¿Bien? Diferencial de t para toda fg continua. Bien, vamos a revisarlo en el PDF. Entonces fíjense, igual que teníamos, como antes ya he dicho, aquí, esta expresión, ¿no? T sobre 1 más t, esto lo poníamos para converger, obligar a converger a la serie, pero tenemos esta expresión t sobre 1 más t. Bien. Bueno, pues con esa misma idea definimos el caso p igual a 0, entonces la métrica ρ sub 0 es esta de aquí, integral de a b de f de t menos g de t, ¿bien? Dividido por 1 más f de t menos g de t, ¿bien? Obviamente en valor absoluto. Diferencial de t para fg en las funciones continuas, ¿bien? Bueno, hay que buscar ahora la desigualdad correspondiente, entonces vamos a verla, desigualdades continuas. Buscamos el caso p igual a 0 y lo que necesitamos es la identidad 1,30. ¿Ven? Precisamente esta es la que necesitamos. ¿Ok? Entonces es 1,30 proposición 20. Vamos a buscarla. Aquí. Proposición 20 y desigualdad 1,30. Bueno, vamos a arreglar esto aquí. Le ponemos aquí un prop. Bien, y ahora me llevo esto copiado. Bien, esto lo quito. Y aquí hay que sustituir esto por esto. Y aquí sustituir esto por esto, pero poniendo aquí prop. Bien. Bueno, entonces, como decíamos, es desigualdad 1,30, proposición 20. Vamos a ver que efectivamente esto es lo que tenemos. Desigualdad 1,30, proposición 20. Bueno, pues es sencillo comprobar que ρ sub 0 es una métrica exactamente igual. Bien. Y entonces esto es un espacio métrico. Bien. Bueno, a ver, vamos a bajar a donde estábamos trabajando. Aquí, caso p igual a 0, finalmente. Bien. Tenemos esta métrica ρ sub 0 definida sobre el conjunto de las funciones continuas sobre sí mismo. Bien. En 1,60. Tenemos la desigualdad triangular correspondiente 1,30. Esto de aquí. Bien. Y entonces, pues el resto de las propiedades de métrica se pueden ver de manera sencilla, bien, que es simétrica, que es definida positiva, ¿no? Que es no negativa, mejor dicho, y que es no degenerada. ¿Bien? Y entonces eso lo dejo como ejercicio, que comprueben todo esto de aquí, y entonces este espacio que notamos C0, que es el espacio de las funciones continuas con esta métrica ρ0, pues es también un espacio métrico. Bien. Bueno, vamos a ver si tengo que comentar algo, pero yo creo que no. ¿Bien? Quizá aquí tienen algún detallito que comprobar, pero bueno, eso tiene que ver más bien con el lema que vimos. Recuerden que para todas estas proposiciones, proposición 40, proposición 39, proposición 37, aquí en este caso, porque el corolario es inmediato, y aquí igual proposición 35, o bueno, ejercicio 29, y este corolario también es inmediato. Para todos esos tienen que utilizar este lema 34 que discutimos hoy en clase. ¿Bien? Bueno, pues con esto terminamos el conjunto de ejemplos, la caja de herramientas que vamos a utilizar durante todo el curso para ejemplificar las nociones que vamos a ver y los resultados que vamos a ver sobre espacios métricos. Bien. Y pues ya está, ¿no? Entonces están en toda esta sección que hemos visto 1.3 de definición ejemplos. Entonces aquí está la definición de distancia. Estas son las 4 propiedades que tienen que ver para cada una de las métricas.
Bien, recordamos, vimos la norma, aquí tienen las 4 propiedades que uno tiene que comprobar para ver que es una norma. Bien, cada caso. El resultado que estamos utilizando para todos esos corolarios que ven ahí, se está utilizando esta proposición, ¿bien? Que es la métrica asociada a una norma, simplemente, ¿bien? Recuerden, un espacio vectorial. La noción de subespacio métrico, de subespacio métrico que utilizamos el, eh, para dar un ejemplo, digamos, como excusa para introducir esta definición, los ejemplos de ciertos subespacios métricos de los espacios de sucesiones para P igual a infinito, que es el espacio de sucesiones acotadas L pequeña infinito, ¿no? Y vimos el ejemplo de las sucesiones convergentes y de las sucesiones convergentes a cero, que son subespacios métricos de este. Bueno, entonces para recapitular nuestro set de ejemplos, primero tenemos dimensión finita, bien, y entonces tenemos para P mayor o igual que 1, esta norma NP, recuerden, NP siempre estamos considerando dimensión finita, o sea, en un QN, RN o CN, ¿no? Entonces, es esta norma NP con esta expresión para P mayor o igual que 1. Caso importante, P igual a 2, métrica, norma euclídea, la de toda la vida. ¿Bien? Y consideramos la norma, la métrica asociada a esta norma, que es esta de aquí. Para P igual a 2, pues es la distancia entre vectores o entre puntos en Rn de toda la vida, ¿bien? O en Fn, ¿bien? Bueno, para P igual a infinito tenemos esta norma en infinito, dada por el máximo de los valores absolutos o de los módulos de las entradas, y la métrica correspondiente, que es esta, la métrica del máximo, ¿bien? Bueno, para P entre 0 y 1 tenemos esta expresión de aquí que es análoga. Recuerden, para P entre 0 y 1 no indicamos norma porque pues no se tiene una norma asociada a esta métrica, pero sí tenemos directamente la métrica y es la misma que para P mayor o igual que 1, pero sin la potencia de afuera. ¿Bien? Y para P igual a 0 pues teníamos esta suma de aquí. ¿Bien? En estos ejemplos que estamos dando. Ahora, para dimensión infinita consideramos dos casos, ¿no? El discreto y el continuo. El discreto es en espacios de sucesiones, ¿bien? Y tenemos las siguientes. Para P entre 1 e infinito, incluyendo 1, pues tenemos esta métrica que denotamos infinito P, ¿bien? Esta norma, ¿bien? Y la métrica pues igual, con un infinito P, aquí más abajo, ¿bien? Bueno, infinito P para sucesiones. Recuerden que si ponemos solo la P nos estamos refiriendo a espacios de funciones, ¿no? Espacios de funciones continuas en nuestro caso. Pero bueno, entonces, para sucesiones esta norma infinito P, pues es esta serie, ¿bien? De potencias a la P y luego hacer la potencia 1 sobre P. Y recuerden que aquí había que restringir el dominio a las sucesiones que hicieran que estas series fueran convergentes para que esto realmente fuera finito y entonces fuera el tamaño de un vector, ¿bien? Un vector aquí, recuerdo, entendiendo que estamos en un espacio vectorial de sucesiones, este LPF uno comprueba, aquí está el resultado, aquí, el EPF es un espacio vectorial, ¿bien? Y entonces, pues cuando aquí digo vector, me refiero a una sucesión, ¿vale? Porque es un elemento de ese espacio vectorial, ¿de acuerdo? Entonces no es una n-upla, es una sucesión, en este caso. Entonces estos son los conjuntos L pequeña p, esta es la norma que estamos definiendo sobre ellos, que está bien definida, porque pues esta serie es convergente, entonces esto ya me da un número, ¿bien? Y entonces pues esto resulta ser este conjunto de sucesiones con esta norma, pues un espacio normado, ¿bien? O sea, esto es una norma. Y pues tenemos la métrica asociada ρ infinito p, ¿bien? Dada de esta manera, en 1,44. Y esto es un espacio métrico. ¿Bien? Bueno, caso p igual a infinito para sucesiones, pues en lugar de un máximo tenemos un supremo, porque pues es una sucesión, entonces tenemos infinitos términos y no podemos asegurar que ese supremo se alcance en algún elemento de la sucesión. Entonces ponemos supremo en lugar de máximo. ¿Bien? Y bueno, para que esto sea finito, porque pues dada cualquier sucesión, a priori pues puede ser que ese supremo sea infinito, es sencillo dar ejemplos, ¿no? Entonces el conjunto de sucesiones que hay que tomar para que esto tenga sentido es precisamente el de las sucesiones acotadas, ¿no? Es decir,
existe un m positivo tal que xk en valor absoluto o en módulo es menor que m para todo k perteneciente a n. Este es el conjunto hasta aquí es conjunto de sucesiones acotadas, ¿bien? Y entonces ese conjunto con esto de aquí, infinito infinito, pues es una norma, ¿bien? Y ahora el infinito de f pasa de ser un conjunto a denotar también a un espacio métrico. Noten la diferencia entre conjunto y espacio. ¿Bien? Cuando digo espacio me refiero a que le he dado, pues de alguna manera estoy denotando que le he dado más estructura a ese conjunto. Cuando digo conjunto simplemente estoy pensando en que pues es una unión, una colección de elementos, una reunión de elementos y ya. Y lo máximo que puedo decir es si algo está en el conjunto o no y ya. Pero cuando me refiero a espacios que ya tengo una cierta estructura. Por ejemplo, aquí en un espacio métrico, pues tengo una métrica, de manera que si yo agarro parejas de elementos, yo puedo decir qué tan cerca o lejos están. En el sentido de que tengo una distancia entre ellos, definida de cierta manera. ¿Bien? Bueno, pues este caso para P igual a infinito para las sucesiones es igual con este supremo, es la métrica asociada a esta norma, y esto es un espacio métrico. ¿Bien? Ahora, subespacios métricos que vimos importantes, de alguna manera importantes en la teoría, ¿no? Que pueden ser útiles. Pues de momento, primero definimos como conjuntos, bien, y entonces denotamos CDF como el conjunto de las sucesiones con elementos en F que son convergentes, es decir, que existe el límite de los xk cuando k tiende a infinito. ¿Bien? Este límite es en la topología de F, sea Q, R o C, pues en esa topología. Y C sub 0 de F es el subconjunto, ¿bien? De las que son convergentes y además ese límite es cero, ¿bien? Lo que en algunos sitios llaman infinitésimos, ¿bien? Bueno, ok. Es sencillo comprobar que se tienen estas inclusiones de aquí, 1,50, y se tienen este ejercicio que les puse aquí para que vean, es que estos son sendos subespacios vectoriales, ¿bien? Y también son espacios normados porque se puede restringir la norma infinito a ellos y da también espacios normados, ¿bien? Y también da los correspondientes espacios métricos que se pueden alcanzar de dos maneras, o bien restringiendo la métrica y entonces uno tiene de por sí un subespacio métrico de L pequeña infinito, o bien esta norma restringida se hace la métrica asociada y me da una métrica en estos conjuntos, pero pues da igual porque esos dos caminos realmente dan el mismo resultado. ¿Bien? Y entonces pues tenemos estos dos espacios métricos que son subespacios métricos de L pequeña infinito. ¿Bien? Bueno, con los abusos de notación, etcétera, que ya se comentó en su momento. Caso P entre 0 y 1 para espacios de sucesiones. ¿Bien? Entonces tenemos el conjunto L pequeña p definido de la misma manera, solo que ahora p está entre 0 y 1. Entonces, para las sucesiones que están en este conjunto, la métrica se define de esta manera. Recuerden, caso p entre 0 y 1, sin la potencia de afuera. ¿Bien? Y pues esto, que denotamos L pequeña p de f también, pues es un espacio métrico. ¿Vale? Y aunque no tengamos norma, pero bueno, se puede comprobar que esto, por la desigualdad triangular, básicamente, como dije, pues es además un espacio vectorial, perdón, ¿vale? Un espacio vectorial. No tendría por qué serlo para ser espacio métrico, pero bueno, lo es. Muy bien. Que no está asociado a ninguna norma, ¿no? Los candidatos, pues, que uno tendría, pues no funcionan. Y caso p igual a 0 para sucesiones, pues es lo mismo con estas expresiones de la forma algo sobre 1 más algo, ¿no? Donde este algo mide la diferencia entre los términos de la sucesión y se le pone estas potencias de 2 para que la serie obligarla a converger. De tal manera que cualquier sucesión que yo ponga de f infinito, esta serie converge porque esto está acotado por 1 y ya está. Entonces L0 por conveniencia ponemos igual a f infinito y esto se define, esta métrica ρ infinito 0 para los elementos, las parejas de sucesiones en L pequeña 0, es decir, parejas de sucesiones. Bien. Bueno, pues esto también tiene estructura de espacio métrico apoyándonos en las desigualdades que vimos en la sección anterior. Bien. Y ahora llegamos al segundo set de ejemplos para dimensión infinita. Bien. O si quieren, la versión continua, de alguna manera, de los ejemplos que hemos visto
antes, que es la familia discreta, la parte de dimensión finita y la parte de sucesiones de dimensión infinita. Y entonces para esto utilizamos integrales, ¿bien? Y entonces igual es una familia para P en este rango de parámetros. Bueno, este lema ya lo discutimos en la clase anterior, hoy, ¿bien? Y que es importante para ver los detalles técnicos de las propiedades de norma y de métrica de esta sección, ¿no? De algunos ejemplos de esta sección. Bueno, caso P mayor o igual que 1 finito, ¿bien? Bueno, pues tenemos el P en ese rango y entonces definimos la norma P, ¿bien? Como esta serie, suma o serie de los casos en discretos, pues ahora toma forma de integral, la K ahora toma forma de una variable continua T en el intervalo y todo lo demás pues ven que es completamente análogo, ¿bien? Bueno, entonces estas son lo que se suele llamar a veces media P de la función, ¿bien? En el caso P igual a 1, pues es la integral en valor absoluto, nada más, ¿bien? Y, o sea, integrar el valor absoluto, ¿bien? Pero se puede decir así también, ¿se entiende esto? Y para P igual a 2, pues se habla a veces de la media cuadrática, que quiere decir eso, ¿bien? Quiere decir exactamente eso. Bueno, pues ya hemos visto las desigualdades triangulares, ¿no? Es la desigualdad de Minkowski. Esto es identidad. Vamos a corregirlo porque aquí no es identidad, sino que es desigualdad. Entonces ya, qué bueno que me di cuenta. Voy a corregirlo ahora mismo. Aquí. No es identidad, es desigualdad. Una disculpa. Bueno, haciendo uso de esta desigualdad, se tiene la desigualdad triangular, las otras se pueden ver, así que el conjunto de las funciones continuas con esta norma P dada en 1,55 es un espacio normado, es decir, esto de aquí es una norma. Y uno puede considerar entonces la métrica asociada aquí en 1,56 y es esta de aquí. ¿Bien? Y entonces esto, denotado de esta manera, que significa este par, es decir, el conjunto de funciones continuas con esta métrica ρ sub p aquí, pues es un espacio métrico. Bien, casos importantes, como siempre, p igual a 1 y 2. Caso p igual a infinito, como no tiene sentido sustituirlo antes, hay que hacerlo aparte y pues es la norma del máximo. Ya hemos comentado que esto está bien definido y entonces esto uno puede comprobar con la igual, no es identidad, es desigualdad. Vamos a corregirlo. Las erratas siempre se andan ahí colando. Bueno, desigualdad 1,28, que es la desigualdad de Minkowski integral, ¿bien? Para p igual a infinito. Y entonces, pues las otras propiedades también uno las puede ver fácil. Aquí salen los escalares. Si el máximo es cero es porque lo de dentro tiene que ser cero para todos los puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, entonces esto es una norma y entonces esto de aquí es un espacio normado. Y la métrica asociada es esta de aquí, que tiene esta expresión de aquí, la métrica del máximo. Y entonces esto es un espacio métrico que lo denotamos así, C sub infinito de AB, que es el conjunto de las funciones continuas con esta métrica ρ infinito. Bien. Alguien podría preguntar, ¿por qué en todos estos ejemplos estamos poniendo el P abajo y no arriba? Bueno, porque hay otros espacios que son, digamos, se suelen llamar CK y que tienen que ver con que estamos, de alguna manera, uno está tomando, considerando no solo la función, sino sus derivadas hasta cierto orden, ¿no? Hasta orden K. ¿Bien? A lo mejor en el curso luego podemos dar algún ejemplo de ello. En cualquier caso, para no confundir la notación con esos espacios, lo estoy poniendo aquí abajo, porque eso se suele poner con superíndices, los que yo estaba comentando antes. ¿Bien? Bueno, muy bien. Caso ahora P entre 0 y 1 para continuo. Bien. Entonces vamos directamente aquí, no hay espacios normados, no hay normas, solo espacios métricos. Y entonces pues tenemos la aplicación ρ sub p, esta de aquí, dada por esto de aquí. Completamente similar a la métrica para p mayor o igual que 1, pero sin la potencia de afuera. Bien, caso completamente análogo a los casos discretos, sustituyendo las sumas, las sumas o series por integrales. ¿Ok? Bien, todo esto está bien definido, son funciones continuas, etcétera. Uno tiene desigualdad triangular, que no es de Minkowski, porque para p entre 0 y 1 no se llama así. Bien,
pero es análoga sin la potencia de afuera, recuerden, y para la métrica solo, y entonces pues este espacio que denotamos así pues es un espacio métrico. Y por último, ya para acabar, caso p igual a 0, pues tenemos esta métrica igual. Sustituimos suma o serie por integral, tenemos esta expresión típica de t sobre 1 más t, no necesitamos poner aquí nada para que esta integral converja, porque, bueno, pues esto de aquí es una función continua, ¿bien? Y entonces estamos integrando una función continua sobre el intervalo a b. Pero es que más allá, es que además, esto aunque f y g no fuesen continuas y esto no saliera una función continua, eh, este cociente de aquí está entre 0 y 1 siempre, con lo cual esto es más pequeño que la integral en AB de 1, de la función 1, que es más pequeño que b menos a. Así que esta integral pues es claramente convergente. ¿Bien? Obviamente uno tiene que ver que es integrable Riemann, ahí sí uno utiliza la continuidad y ya está, las funciones continuas son integrables Riemann, listo. Uno tiene una desigualdad que es 1,30 y entonces esto es un espacio métrico. ¿Bien? Bueno, pues ya está el repaso al set de ejemplos de espacios métricos. Bien, recuerden, cuando ponemos NP nos referimos a los de dimensión finita, cuando ponemos NP, P en todos los rangos que tenemos y N un número natural. Cuando ponemos infinito P, pues es como si estuviéramos diciendo N igual a infinitos, entonces estamos asumiendo que son espacios de sucesiones y entonces son los espacios L pequeña p de F. Bien, en este caso estamos denotando los espacios métricos como FPN, bien, con la métrica ρNP. Entonces, FPN, arriba ponemos la dimensión n, como se suele poner, como recuerden los Rn, y aquí abajo ponemos el p como subíndice para indicar el tipo de métrica. Y las métricas las ponemos ρNP, bien, dimensión finita. Espacios de sucesiones en dimensión infinita, pues estamos considerando, vamos a ponerlo aquí, bien. La métrica es ρ infinito p, es decir, es como si pusiéramos n igual a infinito, entre comillas, ¿no? Y el espacio estamos poniendo L pequeña p de f. ¿Bien? Podríamos haber puesto también f superinfinito sub p. Pues sí, podría ser, pero bueno, estos espacios se suelen denotar L pequeña. Bien, esta es una notación, no sé si universal, pero en cualquier caso bastante aceptada. Bien, entonces está bien que lo vean así, porque así es como la gente lo suele escribir. Bien, los espacios L pequeña. Porque, bueno, es una nota para gente que sepa teoría de la medida y de la integral de Lebesgue. De alguna manera estos espacios son los hermanos pequeños de los espacios de Lebesgue que se denotan L mayúscula super P, ¿bien? Por ejemplo, de un intervalo AB o en general de un conjunto medible, ¿no? Para quien sepa qué es eso. Entonces, ¿y por qué son los hermanos pequeños? Bueno, pues los espacios de Lebesgue L mayúscula P o LP pues son los espacios de funciones medibles, de ese conjunto medible a los reales, a los complejos, que son integrables o sumables en media p, que quiere decir que, pues que la integral correspondiente de la potencia p es finita, ¿no? Pero esa integral se entiende en el sentido de Lebesgue. Bueno, ¿por qué estos L pequeña p? A lo que voy, ¿por qué estos L pequeña p son de alguna manera los hermanos pequeños? Bueno, pues porque como conjunto medible y como medida se puede hacer una elección un poco más rara, que es considerar el dominio de las aplicaciones. Si se fijan, como ya dijimos, las sucesiones son funciones de los números naturales a otro conjunto, en este caso a f, ¿no? Al campo de escalares. Entonces uno puede considerar como dominio los números naturales, digamos, de esas funciones, y entonces uno puede considerar ese conjunto de números naturales como el conjunto medible sobre el que uno está trabajando y tiene que considerar una medida en concreto, ¿no? Y considera la medida de contar en ese conjunto, que efectivamente es una medida. Es decir, el cardinal, básicamente, ¿no? El cardinal de conjuntos finitos, y si tiene infinitos elementos, pues le pones infinito y listo, ¿no? De alguna manera uno puede considerar esa medida de contar, y entonces si uno considera el correspondiente espacio de Lebesgue de las sucesiones, entendiendo las conjunciones de los naturales a f con la medida de contar, pues la métrica que le sale con esas integrales son realmente estas series, porque la medida de contar transforma las integrales en series,
y los espacios de Lebesgue que quedan son precisamente estos espacios que nosotros estamos definiendo aquí. Por supuesto, para hacer eso uno no necesita hablar de Lebesgue ni nada de esto. Simplemente aquí poner las definiciones y ya está y funciona. Y ustedes las pueden manejar sin saber siquiera quién fue Lebesgue. Bueno, pero pues es un resultado, un hito, digamos, bien bonito y bien interesante el que en el marco de la teoría de la medida y de la teoría de la integral de Lebesgue, uniéndolo con estas nociones topológicas, estas nociones de espacios métricos, de análisis funcional, pues uno puede enmarcar o abarcar con un mismo marco teórico estos casos continuos y discretos. Es decir, hasta ahora parece que como que lo discreto va por un lado, lo continuo va por el otro. No me están viendo, si quieren aquí voy a soltarles el rollo. Eh, digamos, hasta cierto punto uno puede parecer que lo discreto va por un lado y hace unas ciertas cosas, lo continuo va por el otro, hace ciertas cosas, en lo discreto uno tiene sumas o series, ya si es mayor, y en el caso continuo pues uno puede derivar y puede integrar, entonces ahí tiene las integrales y hace ciertas cosas. Pues es muy bonito que en el marco de la integral de Lebesgue uno pueda dar un marco teórico que abarque esos dos casos exactamente la misma formulación. Es decir, que tú puedes ver que es lo mismo, solamente que pues en uno estoy tomando unos ciertos tipos de funciones con una medida y en otros estoy considerando las sucesiones, pero que son funciones también. Lo que pasa es que se de los naturales con una cierta medida, pero todo funciona con las mismas reglas, con los mismos axiomas, con el mismo aparataje teórico. Y eso es un resultado bien bonito, ¿bien? Por lo menos a mí me gusta. Bueno, acabo este paréntesis ya, no quiero marearlos. Entonces, todo para decirles que estos son los hermanos pequeños de los espacios de Lebesgue, pero son los espacios L pequeña p de sucesiones en cualquier caso y está bien que los conozcan y lo vamos a trabajar durante el curso. Caso importante, pues el caso L pequeña 2, ¿no? Que es el de todos estos de aquí, el único que va a ser espacio de Hilbert, etcétera, etcétera. Eso ya lo veremos. Bueno, para sucesiones teníamos igual, estaba haciendo ya el último repaso y entonces para el caso de funciones, la notación que teníamos era esta de aquí. Teníamos una métrica ρ sub p, ya no le ponemos n, ya no le ponemos infinito, son funciones, estamos en un intervalo, entonces nada más ponemos el p para indicar el tipo de métrica y ya. Lo digo para que ubiquen bien la notación que vamos a usar durante el curso. Y el espacio métrico, pues lo denotamos c sub p de AB, que tiene que ver con las funciones continuas, y aquí estamos poniendo el p como subíndice. Bien, recuerden lo que dije que no ponemos, bueno, lo hemos elegido poner así, pero no se me hubiese ocurrido ponerlo como superíndice porque entonces se confundiría con los espacios CK o podría confundirse con los espacios CK que tienen que ver con funciones con K derivadas, etcétera, etcétera, ¿bien? Que también se utilizan en este contexto. Bueno, pues con esto terminamos el capítulo 1, ¿bien? Y empezaríamos el capítulo 2. Aquí no tengo nada puesto, pero bueno. Eh, Aquí lo tengo el capítulo 2 que es topología de los espacios métricos. Bien. Bueno, para no dar estas, ponerlo así, para no empezar, que se me hace feo, empezar un capítulo nuevo en esta versión en diferido, aunque sea una recuperación de clase, pues lo que podemos hacer es empezamos la siguiente clase que será pues de aquí a una semana, porque mañana, como digo, es esta clase de recuperación. El martes es la revisión, si no recuerdo mal, es martes, déjame ver, martes 14, claro. Es la revisión de la hoja 2 de ejercicios que tiene que ver con las desigualdades que vimos. Y entonces, pues la siguiente clase de teoría sería el jueves. Entonces, ese jueves empezamos el capítulo 2. Y entonces, pues digamos que les debo aproximadamente una hora de clase, más otra de clase, más otra hora que estaba por ahí suelta. Y entonces, pues ahí lo podemos recuperar. Bien. Yo creo que eso es lo mejor. Bien. Así que nada, bueno, pues con esto acabo ya. Lo redondeo casi a una hora. Y
Bueno, pues las preguntas que tengan ustedes, pues me las hacen llegar en este video de YouTube, según lo estén viendo, o ahorita al final, o me lo escriben por correo electrónico a mi cuenta, que la tienen justo aquí debajo, o por Microsoft Teams, también por el grupo que tenemos de clase, pues ahí también me pueden preguntar, como gusten ustedes. ¿Bien? Bueno, pues cuídense mucho, que tengan buen fin de semana. Trabajen mucho, recuerden en equipo, porque tenemos el martes la revisión de la hoja 1. Cualquier duda me escriben, pero pues no esperen al lunes en la noche, ¿vale? Bueno, la revisión es el martes, no esperen al lunes en la noche para hacer sus preguntas. Muy bien, bueno, pues cuídense mucho.